anhelando, Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte. La intimidad de este lugar, Señor. Junto a tus pies quiero gozar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu mano, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu mano, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me vuelve la paz, cuerdas de amor que apuran mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu mano, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu mano, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. gracias por tu precioso amor, por tus infinitas misericordias que nos alcanzan. Señor, aquí estamos tus hijas una vez más,
con ese anhelo en nuestro corazón de poder recibir tu palabra, de poder aprender de ella. Te damos tantas gracias por tu Hijo Jesucristo, por nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos edifique, que tu palabra sea, Señor, de bendición para nuestras vidas, y que tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, hable a los corazones. Gracias una vez más por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes con todas sean bienvenidas. Aquí estamos una vez más compartiendo estos tiempos y a poder dar estos estudios, estas enseñanzas bíblicas, y que pueda ser de gran bendición para tu vida, que te edifique, que te ayude, que te fortalezca, que podamos aprender juntas cómo caminar en el Señor. Y aún todos aquellos que nos ven en el canal de YouTube, gracias por estar, gracias porque quizás dejaste algunas actividades por querer recibir este mensaje, de poder oírlo, escucharlo. Así que sé bienvenido en esta tarde y quiero compartirte un mensaje, como verás allí en pantalla. El título de nuestro estudio es Pobres en Espíritu. Pobres en Espíritu. Y esto como cristianos, como creyentes, como hijas de Dios, ¿sí? Cómo tienen que ser nuestras normas de conducta. A través de Mateo capítulo 5 y hablando del Sermón del Monte, de estas bienaventuranzas, que realmente el Espíritu Santo te ayude a ti y me ayude a mí a no solamente comprender el mensaje muy profundo que nos dejó el Señor, sino que también podamos ser obedientes a este mensaje y que pongamos por obra su palabra, que la podamos aplicar en nuestras vidas. Así que allí donde estás, vamos a entrar a la palabra y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué precioso. Y realmente todos aquellos que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, aquellos que caminamos en Cristo, vamos a tener que vivir conforme a estos principios. Este mensaje se le conoce como el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte expresa la naturaleza de Cristo, lo que Él tenía en mente. El Señor Jesucristo nos habla a través de este mensaje. Esta palabra bienaventuranzas significa dichoso, feliz, gozoso, todo un contraste con el mundo, ¿no? Mientras que el mundo, su felicidad es porque tiene o porque todo le va bien, porque vieron que cuando todo va bien nos sentimos felices, pero cuando vemos que las cosas se nos ponen en contra, cuando vemos que todo va mal, directamente, ¿no? Nos comenzamos a frustrar y a sentirnos tan infelices y a sentirse como que realmente no hay salida. Y lamentablemente el mundo siempre está corriendo de esa manera. Las diferencias, el contraste que hay entre el carácter de un cristiano y de un incrédulo, ¿sí? De alguien que realmente no tiene a Cristo en su vida. Y hermanas, entendamos que este Sermón del Monte fue para los discípulos y para todos aquellos que habían creído en Jesús. Si bien es cierto, dice que las multitudes lo seguían al Señor, pero muchos de los que estaban en esa multitud no creían en Cristo. Lo seguían a Él quizás por un interés, por un querer sacar provecho,
o posiblemente porque estaban en esa necesidad. Pero pocos fueron los que realmente le creyeron a él. Él dice que subió a un monte, ¿no? Y aquí estamos hablando, este lugar era Capernaum, ¿sí? Una ciudad gentil. Pero en el capítulo 4 de Mateo, justamente leemos allí en el versículo 15-16, ¿sí? Dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta palabra que la escribió Mateo, ¿sí? Es una profecía que ya Isaías había profetizado justamente de estas ciudades que dice iban a ver gran luz, iban a experimentar esa luz de Cristo. Y realmente vemos, ¿no?, cómo Jesús, si leemos en el capítulo 4 de Mateo, él venía de haber estado 40 días ayunando y orando, y dice allí en el capítulo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ciudades que estuvieron en tinieblas, pero que vieron gran luz. Y él decidió no ir a Nazaret, pero sin embargo vino a Galilea. Y es allí donde él sube a ese monte, y es allí donde él comienza, dice, a enseñar estas bienaventuranzas. Entonces vemos que la palabra bienaventuranzas o bienaventurado, que quiere decir dichoso, feliz, y para todos aquellos que habían creído en Cristo. Y hermanas, este mensaje sigue vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, las bienaventuranzas están realmente tan, pero tan cerca a nosotras para comenzar a caminar en estas verdades. Todo cristiano tiene que vivir conforme a estos principios que el Señor había establecido. Tenemos que tener en cuenta que este sermón del monte finalmente va a triunfar. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo venga y establezca su reino, llegaremos a ese nivel espiritual. Realmente a cumplir con todo esto que el Señor nos demanda a los creyentes, a los cristianos. No olvidemos que no estamos solas. El Espíritu Santo es el que está en nuestras vidas y Él es el que nos ayuda a caminar en Cristo Jesús. Hermanas, estas bienaventuranzas, este sermón del monte no es para los rebeldes. Por eso que el mundo no lo va a entender. Estas bienaventuranzas son para los creyentes, para los cristianos, para aquellos que han nacido de nuevo a una nueva vida en espíritu. Nosotras necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo cada día sea en nosotras esa fuente de poder para poder cumplir con estos mandatos de Jesús, para poder cumplir con estas bienaventuranzas. Y hermanas, una de las cosas que tenemos que entender, que todos somos pecadores. Fíjense que en Romanos capítulo 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo decía claramente que no había justo ni uno, porque todos habían pecado. Todos estábamos destituidos. No había manera de salvación. Todos estábamos realmente destituidos. Y fíjense que también el profeta Isaías dice claramente:
Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta Isaías había entendido también que todos estábamos sucios. Nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. No había manera que nuestra justicia Dios la justifique. Todos estábamos en la misma bolsa. Nuestras maldades nos llevaban, nos conducían. Y hermanas, podemos pensar en nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Podemos pensar nuestras vidas antes de conocer al Señor. Cómo caminábamos, cómo vivíamos, cómo era nuestra conducta, qué pensábamos, qué hablábamos. Es importante que entendamos que estábamos en esta condición, como trapos de inmundicia eran nuestras justicias. Y también dice Mateo capítulo 19, 23 y 24. Este diálogo Jesús lo tuvo con el joven rico. Cuando este joven le dice: Señor, lo he guardado todo. Y el Señor le dice: bueno, ahora toma tus posesiones y dale a los pobres y sígueme. Pero dice que este joven se entristeció. Posiblemente las Escrituras no nos dicen si él siguió o no siguió al Maestro. Pero posiblemente esa tristeza era porque él no podía dejar sus posesiones. Y fíjense lo que dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Bueno, en aquellos tiempos las formas de las puertas eran como ojales. Y claro, un camello era muy difícil que entre, y el Señor pone ese ejemplo, ¿no? Qué difícil, ¿no? Que un rico entre al cielo. Porque un rico posiblemente no quiera perder sus posesiones, no quiera dejar de lado sus riquezas. Por eso es que es muy difícilmente. Y realmente el Señor no se refería, en este caso, a las riquezas, ¿no? A lo material, a lo monetario, ¿sí? Sino que Él se refería realmente qué ocupaba el primer lugar en el corazón de ese joven rico. Acá vemos en el versículo 20 de justamente cuando él tuvo el diálogo con este joven, dice: el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él pensó que era justificado por cosas que él posiblemente haya hecho por religión. Lo que realmente predominaba en el corazón de ese joven eran sus riquezas. Por eso que le dice: dáselo a los pobres y sígueme. Y bueno, el joven dice que se entristeció. Posiblemente el orgullo que él tenía por tener tantas riquezas tampoco le permitía, ¿no? Realmente seguir al Señor, al Maestro. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tenemos que entender que el sermón del monte tiene que ser compartido también, a pesar que los incrédulos no lo entenderán, pero nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Y cuanto más estas bienaventuranzas. El Espíritu Santo es el que traerá convicción. Lamentablemente la autosuficiencia que hay en el ser humano, en el corazón del hombre, no permita recibir la palabra de Dios. Pero nosotras tenemos que cumplir con predicar el Evangelio, predicar la palabra de nuestro buen Dios. Nosotras, para entender este pasaje, ¿qué quiere decir bienaventurados los pobres en espíritu? Tenemos que descartar algunas ideas posiblemente equivocadas.
ideas erradas. Tenemos que entender quién es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu no es aquella persona que tiene baja autoestima. A veces pensamos que cuando nos sentimos inferiores que otros, posiblemente porque, bueno, hemos vivido experiencias traumáticas, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Nos ha llevado a tener una baja autoestima por diversas situaciones. Pero tener una baja estima no es ser un pobre en espíritu. Tampoco ser una persona callada es ser un pobre en espíritu. Quizás no hable, quizás sea de las personas que hablo poco, pero quizás en mi corazón estoy teniendo pensamientos negativos, estoy teniendo cosas que no agradan al Señor. Por más que pueda ser callada, eso no manifiesta que sea un pobre o una pobre en espíritu. Tampoco porque sea introvertida soy pobre en espíritu. Quizás me cuesta relacionarme con otros, pero eso no quiere decir que sea pobre en espíritu. Quizás personas que sufren por diferentes circunstancias, haciendo las cosas incorrectas, hay sufrimiento, pero eso tampoco es ser pobre en espíritu. Alguien que sea oprimido, alguien que sea abusado o rechazado, eso tampoco es ser un pobre en espíritu, porque quizás estas personas pueden ser rechazadas o oprimidas porque quizás tomaron decisiones incorrectas y eso trajo consecuencias, y esas consecuencias oprimen, esas consecuencias, esas circunstancias lamentablemente traen opresión, traen rechazo, pero eso tampoco es ser un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu no lo puede experimentar un incrédulo. Por eso es que el mundo no puede entender qué es ser un pobre en espíritu. El Señor no alabaría las miserias del mundo, porque realmente Él no puede decir a un hombre que no lo reconoce, a una mujer que no se rinde a Él, no le puede decir que es un bienaventurado o una bienaventurada. Dice, entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Un pobre. Bueno, un pobre en el griego da la idea de ser un mendigo, un pordiosero, un desamparado. Tiene una pobreza absoluta y una pobreza pública, y podemos pensar allí en Lázaro, ¿no? Un hombre que estaba fuera del palacio del rico, de la casa del rico, y públicamente se podía ver la pobreza de Lázaro, material, física. ¿Sí? Él era un mendigo, su pobreza era única porque él no contaba con nadie. Entonces podemos pensar en él como un mendigo, ¿no? Alguien que mendigaba. Entonces para los griegos el ser pobre era esto: un mendigo, un pobre, un desamparado. Teniendo esto en mente, acá cuando el Señor dice pobre en espíritu, no se estaba refiriendo a aquellos pobres materialmente, o terrenalmente, o físicamente, sino se refería a aquellos pobres espiritualmente. El hecho de que las personas quizás no tengan una casa, no tengan un buen estar económico, necesidades físicas, materiales, tampoco quiere decir que es un pobre en espíritu. El Señor no se refería a esos
pobres. El Señor, cuando hablaba de un pobre en espíritu, se estaba refiriendo al humilde. ¿Quién es un pobre en espíritu? Un humilde. Uno que reconoce su pecado. Uno que ha entendido que ha pecado severamente delante de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce su miseria espiritual. Aquel que ha entendido que delante de Dios, delante de su presencia, es un mendigo. Es un pobre necesitado y que necesita urgentemente al Señor en su vida. Un pobre en espíritu es aquella persona que sabe que está en bancarrota espiritual, que está arruinado espiritualmente y que necesita una intervención divina. Un pobre en espíritu es alguien que está desprovisto de virtudes y que reconoce su pobreza total ante el Señor. Un pobre en espíritu no está pensando, bueno, pero tengo por lo menos estas buenas cosas. Un pobre en espíritu ha entendido de que realmente delante del Señor es nada y que necesita urgentemente ser salvo por su bendita gracia. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce absolutamente y profundamente la presencia de Dios y que entiende que está en bancarrota, que entiende que se ha alejado del Señor o que estaba muy lejos de Dios. Una persona en bancarrota, podemos pensar que tenemos una idea de aquella persona que quizás guardó mucho dinero en el banco y quizás le dio a su hijo el número de cuenta y bueno, este hijo se aprovechó tomando todo el dinero y cuando este hombre después de un tiempo quiere ir y buscar su dinero, en el banco le dice: Señor, usted no tiene ni un peso y se encuentra en bancarrota. Se encuentra 0 pesos. De esa manera es la condición de aquel pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que realmente reconoce genuinamente que necesita la intervención de Dios. Un humilde exhibe su genuina humildad y realmente se despoja de todo aquello que lo separa de Dios. Y quizás eso que lo separa de Dios es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, la altivez, aquello que realmente nos aparta del Señor. Un pobre en espíritu es aquel que no confía en sí mismo, que no se jacta, que procura urgentemente tener la gracia y la misericordia de Dios. Un pobre de espíritu no se jacta de sus progresos ni de sus logros, ni porque reconoce que está en un lugar alto, sino todo lo contrario. Reconoce que está en un nivel bajo y que está mirando a los demás como superiores y que tiene un corazón deseoso de servir a otros. Un pobre en espíritu que no se promueve a sí mismo. Depende de Dios. Deja que el Señor y que su Espíritu Santo lo guíe y lo lleve a donde Él quiere llevarlo. Y hermanas, podemos ver en las Escrituras muchos pobres en espíritu. Por ejemplo, tenemos aquí en Éxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés tenía la orden de salir ya del lugar donde se encontraba
de Sinaí, pero fíjense que él dice, ¿no? Moisés dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Realmente él necesitaba la presencia de Dios urgentemente. Urgentemente. Moisés había entendido que para ir a la tierra prometida necesitaba depender de Dios. Necesitaba que Dios vaya con él. Otro pobre en espíritu, también Isaías. Podemos leer, si tú lees el capítulo 6 de Isaías, allí se le muestra a Isaías algo glorioso. Fíjate que dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fíjense lo que Dios le muestra a Isaías. Dice que lo vio sentado sobre su trono. Y dice, sus faldas llenaban el templo. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Y sigue diciendo, y el uno al otro daba voces. Aquí está hablando de los querubines, de los serafines, de los ángeles que rodeaban el trono de Dios. Y dice que ellos decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él estaba mirando el trono de Dios y él estaba mirando los ángeles que decían Santo, Santo, Santo. Entonces, mientras que él miraba ese panorama, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Allí vemos que Isaías reconoce con terror la inmundicia que había en él. Él, mientras que contemplaba esa visión de Dios en su trono, él reconoce que era inmundo de labios. Él reconoce que habitaba en medio de un pueblo, dice, inmundo. Él reconoce su pecado, reconoce que él era un pobre en espíritu, que necesitaba urgentemente la intervención de Dios. También podemos ver en Lucas, capítulo 5, versículo 8, una pesca milagrosa, cuando Jesús se acerca a los pescadores, allí Simón Pedro y los discípulos, que dice que habían estado ellos queriendo pescar y no pescaban nada. Y las redes venían vacías y Jesús le dice, Pedro, lanza nuevamente las redes. Y dice que las redes salieron llenas de peces. Tanto fue así que reventaban esas redes que los dos botecitos de los discípulos fueron llenas de peces. Y es por ello que allí Pedro lanza esta exclamación diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él cayó de rodillas y él reconoció quién era su Señor. Él reconoció que ese hombre que estaba delante de él era un hombre santo, era un hombre puro, era alguien realmente poderoso. Y vemos que en el versículo 10 Jesús le dice, Simón, Pedro, te haré pescadores de hombres. Qué tremendo. El Señor después termina usando la vida del apóstol Pedro, porque él reconoció que era un hombre pecador. Y hermanas, podríamos seguir mencionando hombres pobres en espíritu. Todos estos hombres reconocieron su miseria espiritual. Por eso es que la humildad es esencial para poder caminar en este mundo y parecernos cada día
al Señor Jesucristo. La humildad es amiga de la mansedumbre. La humildad va de la mano con la mansedumbre. Estas cualidades son engendradas por el Espíritu Santo de Dios en el creyente maduro. Cuando empezamos caminando en el Señor, comenzamos como esos bebés, esos niños traviesos, haciendo cosas incorrectas. Pero a medida que vamos creciendo, estas cualidades se van desarrollando en nuestras vidas. Y por lo consiguiente, hermanas queridas, vamos creciendo en madurez espiritual y comenzamos a caminar en humildad y comenzamos a caminar en mansedumbre. Y realmente todo esto es lo opuesto al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia. Todo ello tiene origen diabólico y eso nos aparta de Dios. Eso no agrada al Señor. Cuando tomamos la decisión de humillarnos delante de la presencia del Señor, cuando tomamos la decisión de venir a la presencia de Dios, es allí donde experimentamos esa pobreza espiritual y es allí donde reconocemos nuestros pecados y es allí donde nos arrepentimos de corazón y es allí donde estamos en esa bancarrota espiritual, reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa y pidiéndole perdón al Señor y rogándole a Él que tenga piedad de nosotros y suplicándole a Él que su presencia limpie nuestras vidas. Cuando entendemos que es pobres en espíritu, es cuando recibimos una clara visión para el llamado del Señor, para servirle con excelencia en el ministerio que Él nos llame, en el lugar donde Él nos quiera poner. Cuando comparto estos mensajes cada semana, el Señor sabe que me tengo que preparar, pero que antes de todo tengo que depender de Él. No puedo dar una enseñanza si la presencia del Espíritu Santo no está guiando mis palabras, mis ideas, mis pensamientos. Necesito urgentemente del Espíritu Santo. En mi corazón no está compartirte palabras de hombres, compartirte mis ideas, mis palabras. En mi corazón es sembrar en tu corazón palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que te convenza a través de cada mensaje. Ser un pobre en espíritu es humillarse delante del Señor y anhelar su gracia bendita. Ser pobre en espíritu es aprender a depender de Dios, aprender a reconocer que sin Él nada podemos hacer. Realmente esta preciosa palabra, esta bienaventuranza de ser pobres en espíritu, termina con una preciosa promesa. Vamos a volver al texto estudiado. Y el Señor dijo: bienaventurados, felices, dichosos, los que son pobres en espíritu, los que reconocen su pecado, los que reconocen que necesitan urgentemente al Señor. Y dice el Señor, y aquí viene la promesa, esa poderosa promesa que el Señor nos ha prometido, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Hermana, si tú reconoces tu pobreza espiritual, tú vas a poder ser participante de ese reino de los cielos. Esa promesa se va a cumplir con la condición que entendamos realmente
quién es un pobre en espíritu. Si reconozco mi condición, mi naturaleza pecaminosa, si he nacido de nuevo, si he nacido en el espíritu, todo esto lo voy a entender. Si he nacido de nuevo, voy a reconocer siempre mi naturaleza pecaminosa y voy a aprender cada día a depender del Señor. Querida mujer, nuestra esperanza es Cristo Jesús. La esperanza del mundo es el Señor Jesucristo, es la única esperanza. Y la esperanza en Él, no solamente en esta vida que estamos viviendo, sino aún cuando nos tengamos que ir de este mundo. Porque la promesa es que vamos a vivir en ese reino que Él ha prometido cuando vuelva por segunda vez. Ese reino que Él tiene preparado para sus hijos, para los que le creen. Por eso es que tenemos que todos los días el Espíritu Santo nos convenza realmente de cada día ser más humildes, más sencillos y depender constantemente del Señor. Y a todos aquellos que nos ven en el canal de YouTube, corre a Cristo, corre a Dios, búscalo mientras Él pueda ser hallado. Ponte a cuentas con el Señor, pídele perdón al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Él te dará una oportunidad. Dios es un Dios misericordioso. Búscale ahora mismo, allí donde estás. Haz esta pequeña oración con un corazón sincero y dile: Dios, hoy me presento delante de ti. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que soy pecadora y te pido perdón por mis pecados. Hoy reconozco que estuve apartada de ti y te necesito. Estoy en esta bancarrota y te necesito. Ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia y perdóname. Señor, hoy te recibo como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida y te pido que nunca te vayas de mí. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Querida amiga, querido amigo que nos ves en el canal, si has hecho esta oración con corazón sincero, el Señor escuchó tu oración y Él es el que te va a ayudar. Y el Espíritu Santo es el que va a comenzar a guiar tus pasos. Si tienes un lugar donde congregarte, te animo a que busques un lugar donde recibas palabra de Dios, sana doctrina. Y a todas aquellas queridas hermanas, a toda mujer que nos ve siempre, no sé en qué categoría te encuentras, no sé si realmente has experimentado la bendición de ser pobre en espíritu, quizás todavía te estás aferrando a tus fuerzas. Pero quiero animarte, querida mujer, quiero animarte a ti, hermana, busques al Señor, te tomes estos minutos para hablar con Él, que a través de la adoración que vamos a escuchar, quizás tengas que ponerte a cuentas con el Señor, quizás tengas que hablar con Él. Aprovecha esta oportunidad. Eres precioso, Señor. Nos acercamos por la gracia de Jesucristo. Nos humillamos, Señor, en tu presencia. Señor, nos humillamos delante de ti y reconocemos que te necesitamos. Espíritu Santo, Señor, lavar tus pies y besar tus hoy te pies. pedimos perdón por nuestros pecados.
Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Háblanos a través de esta adoración y ayúdanos a conocerte cada día más y a anhelarte cada día. En el nombre de Jesús. Junto a tus pies quiero gozar por tu amor, dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle de amor en oración, tocar tu mano, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu mano, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Señor, que en esta noche la presencia de tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, que cada día aprendamos a depender de ti. Señor, no tengas en cuenta nuestras actitudes incorrectas, nuestros pensamientos fuera de lugar, aun nuestras palabras, Señor. Ayúdanos a serte fieles y a depender de ti cada día. Ayúdanos a entender que estamos en un cuerpo pecaminoso y que a veces esta carne nos controla, pero que en el nombre de Jesús, la presencia de tu Espíritu Santo nos ayude a serte fieles cada día, Señor. Oh, precioso Espíritu Santo, perdónanos si te hemos contristado. Perdónanos si te hemos apagado, Espíritu Santo. Danos la oportunidad de volver a ti, de poder tener esa relación contigo genuina. Oh, Espíritu Santo, te necesitamos tanto en nuestras vidas. Límpianos de todo aquello que nos ha contaminado, todo aquello que nos ha apartado de ti, Señor. Ayúdanos a ser mujeres humildes, sencillas, mansas, mujeres que dependemos de ti, Señor. Mujeres que cada día anhelamos parecernos a ti. Oh, Señor Jesús, que anhelamos con todo nuestro corazón. Oh, Señor, que cada día me rinda a ti. Que cada día, Señor, anhele tu presencia. Que aprenda a amar tu palabra. Que aprenda a buscar tu rostro. Que cada palabra tuya hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu oportunidad que viene sobre mi vida, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Querida mujer, gracias por tu tiempo. Gracias por recibir este mensaje. Te deseo un feliz día el día de mañana. Que realmente seas sorprendida por el Señor.
que el Señor te regale su presencia en tu vida y que realmente pueda ser agasajada por toda tu familia, pero por sobre todo que sea la presencia del Espíritu Santo llenando tu corazón de paz, de gozo y de alegría. Te deseo todo lo mejor, feliz Día de la Madre y si Dios lo permite, nos veremos en la siguiente oportunidad. Bendiciones.